Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un evento que literalmente sacudió al planeta y puso en alerta máxima a países que estaban a miles y miles de kilómetros de distancia. Y todo empieza con esta pregunta que parece increíble. ¿Cómo es posible que un terremoto en un rincón de Rusia pueda desatar una cadena de alertas que cruza todo el Océano Pacífico hasta llegar a las costas de América? Bueno, la respuesta está en este número, 8.8. Esa fue la magnitud del sismo. Y para que nos hagamos una idea, esto no es solo un número alto, es una liberación de energía brutal, cientos de veces más potente que un terremoto de magnitud 7. Fue un solo evento que puso en marcha una reacción en cadena a escala mundial. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el epicentro de este sismo. Hay que entender su poder para comprender todo lo que pasó después. El temblor ocurrió a unos 119 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky. Y claro, esto no pasó en cualquier lugar. Hablamos de la península de Kamchatka, que está justo en el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona superactiva donde las placas tectónicas están en constante choque. O sea, están acostumbrados a los temblores, pero uno como este era otra historia. Y para ponerlo en perspectiva, miren esto. Una magnitud de 8.8 lo pone en la misma categoría que terremotos tan devastadores como el de Japón en 2011 o el de Alaska en 1964. Pero fíjense en la columna de víctimas. 0. 0. Quédense con ese dato porque es una de las claves de toda esta historia. Antes de que la noticia le diera la vuelta al mundo, el impacto fue local, inmediato y muy violento. Vamos a ver qué pasó exactamente en la zona cero. Lo primero que se vio fueron edificios con grietas enormes, postes de luz en el suelo, pero lo peor vino del mar. Olas de hasta 6 metros se estrellaron contra la costa, inundando puertos enteros y plantas pesqueras. Se declaró estado de emergencia y la tierra no paraba de temblar, con más de 35 réplicas. Y a pesar de toda esa violencia, la preparación y la rápida respuesta lograron algo increíble. No hubo víctimas mortales. Y en medio de todo ese caos, salió a la luz esta historia que es simplemente asombrosa. Imagínense la escena. En un hospital, mientras las paredes y el suelo se movían sin parar, un equipo de médicos siguió operando a corazón abierto. Ni se detuvieron. Una prueba increíble de la calma y profesionalismo bajo una presión que ni podemos imaginar. Pero claro, la energía de un terremoto de 8.8 no se queda quieta. Empezó a viajar a través del océano, convirtiendo lo que era un desastre local en una amenaza global. A ver, para entender bien lo que viene, es súper importante saber qué es un tsunami de verdad. Olvídense de la típica ola gigante de las películas. Es más como un tren de olas, una serie de ellas, que viajan a la velocidad de un avión, casi 800 kilómetros por hora. El peligro real no es tanto su altura, sino la masa de agua inmensa y la energía que empuja desde atrás, que le permite meterse kilómetros y kilómetros tierra adentro. Y así fue como esa energía viajó. Horas después del terremoto en Rusia, los avisos empezaron a saltar en las costas de América. Primero México, luego Ecuador, después Colombia. País tras país, las autoridades activaron sus protocolos, calculando con el reloj en la mano a qué hora llegarían las primeras olas. Así que, aunque el sismo fue en un solo punto, la preocupación se extendió por toda la cuenca del Pacífico. Fue fascinante ver cómo cada país se preparaba para la llegada del tsunami. Es que miren esta lista. Es un quién es quién de la costa del Pacífico de América. Desde México hasta Chile, prácticamente todo el continente estaba en alerta. Esto nos da una idea del alcance de la amenaza, que se extendió por miles de kilómetros de océano. Ahora, las reacciones fueron muy distintas. En Japón, que tiene una historia muy dura con los tsunamis, fueron con todo. Ordenaron la evacuación de casi 2 millones de personas. En América Latina, las medidas fueron más específicas. Perú, por ejemplo, cerró 65 puertos y Chile llegó a evacuar cárceles que estaban en zonas de riesgo. Y mientras tanto, en Hawái se vivió una escena totalmente surrealista. ¿La alerta de tsunami rompió la calma del paraíso? Sí. Pero muchos turistas y locales se sentaron en la playa con sillas, con cervezas, a esperar la llegada de las olas. Una mezcla súper extraña de susto y curiosidad. Bueno, más allá de contar lo que pasó, este evento nos deja lecciones súper importantes sobre cómo prepararnos y cómo funcionan estos fenómenos. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Ok, punto clave. Si alguna vez te toca una alerta así, ¿qué haces? El protocolo es muy claro. Primero, mantener la calma y solo hacer caso a fuentes oficiales. Segundo,
irse de la costa lo más rápido posible, hacia lugares altos. Y tercero, y esto es vital, nunca, pero nunca regreses después de la primera ola. Las que vienen detrás casi siempre son peores. Y ojo con este dato, porque es fundamental. A veces vemos que se anuncian olas de solo 30 o 50 centímetros y pensamos, bah, no es nada. Error. Una corriente de agua de esa altura, pero con la fuerza de un tsunami, tiene el poder suficiente para arrastrar un coche o derribar a un adulto. El verdadero peligro es la energía que lleva. Y aquí podemos ver cómo se distribuyó esa energía. En Rusia, cerca del epicentro, las olas llegaron a unos impresionantes 6 metros. A miles de kilómetros de distancia, la altura bajó, pero seguían siendo un peligro. 1,3 metros en Japón, e incluso olas de 70 centímetros en un lugar tan remoto como la isla de Pascua. Todas con una fuerza tremenda. Y esto nos lleva a una reflexión final que la verdad da un poco de miedo. En Kamchatka, habían pasado más de 70 años desde el último gran terremoto. Piensen en una ciudad como Lima, en Perú. El último sismo de una magnitud parecida fue en 1746, hace casi 300 años. Estos silencios sísmicos tan largos no significan que el peligro ya pasó. Al contrario, significan que la energía se está acumulando. Y con esto cerramos. En el epicentro, donde el golpe fue más duro, la preparación salvó vidas. Así de simple. La pregunta que nos queda en el aire y que todos deberíamos hacernos es, ¿está nuestra ciudad, nuestra comunidad y nosotros mismos igual de preparados para cuando la Tierra inevitablemente decida temblar de nuevo? Gracias por habernos acompañado.